En este video se tratará un ejemplo donde se utilizan las leyes de Newton, donde utilizaremos el análisis de algunas fuerzas como son la normal, la tensión, el peso y la fricción. Recurriremos a un diagrama de cuerpos que están ligados por medio de una cuerda, especialmente para hacer énfasis a la fuerza de tensión. Entonces acá tenemos el diagrama de dos bloques. Se observa el movimiento que ejercen los dos bloques. Uno está a nivel horizontal y el otro a nivel vertical. El vertical tiene mayor peso, por tanto arrastra al horizontal. Vamos a analizar las fuerzas de cada uno de estos bloques en sus posiciones originales. Entonces, para iniciar el análisis debemos ubicar planos cartesianos a cada cuerpo. Y sobre cada cuerpo se ubicarán sus fuerzas correspondientes. Entonces, iniciando por M1, se tiene una fuerza normal porque está apoyado sobre una superficie. Se tiene el peso, llamado M1G. Una fricción que se opone al movimiento porque recordemos que el cuerpo se mueve hacia la derecha. Por tanto, la fricción va en sentido contrario. Y la tensión, que es la que resulta al unir dos cuerpos por medio de una cuerda. El cuerpo 2 tiene una tensión y tiene un peso llamado M2G. Este último cuerpo no presenta fuerzas a nivel horizontal, debido a que no está haciendo movimiento ni a la izquierda ni a la derecha, solamente hacia arriba o hacia abajo. En cambio, en el bloque M1, el movimiento puede ser a la izquierda o a la derecha. Continuemos con nuestro análisis. Diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el cuerpo 1 tenemos cuatro fuerzas, donde hay dos en la componente vertical, en el eje vertical y dos en el eje horizontal. Entonces, para poder realizar el diagrama de cuerpo libre y utilizar las ecuaciones, hay que tener en cuenta qué fuerzas están en los ejes positivos y qué fuerzas están en los ejes negativos. Y cada de estas fuerzas se relacionan independiente en los ejes. Observemos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, en el eje Y hay que tener en cuenta que está la normal hacia la parte positiva del eje Y el peso que está hacia la parte negativa de este mismo eje. Entonces se establece la sumatoria como normal menos M1G y es igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. De esta ecuación se concluye que la normal es igual al peso, al despejar, teniendo en cuenta que M1G es negativo, pasa al otro lado de la igualdad positivo. Suma de fuerzas en el eje X. Para este caso tenemos lo que es la tensión y la fricción. La tensión es positiva y la fricción es negativa. Entonces, la sumatoria de fuerzas se expresa como tensión menos fricción, igual a masa 1 por aceleración. En este caso la igualdad es distinta de 0 porque el cuerpo presenta un movimiento hacia la derecha. De esto debemos tener en cuenta que la fricción se define como el coeficiente de fricción por la normal y además la normal se define como el peso, lo cual salió de la ecuación 1. Recordemos que la normal en este caso es igual a M1G, entonces lo tenemos en cuenta para este caso. Reemplazando fricción se tiene que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión menos coeficiente de fricción por el peso del cuerpo 1 y eso es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración y tenemos la ecuación 2. Entonces a este cuerpo le tenemos ecuación 1 a nivel de vertical y ecuación 2 a nivel horizontal. Acá tenemos el cuerpo 2 o M2. Miraremos las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos
A nivel positivo está la tensión y a nivel negativo está el peso m2g. Entonces, por tanto, esta ecuación es T menos m2g y es igual a menos m2a. ¿Por qué menos m2a? Como está en movimiento a nivel vertical, hay que tener en cuenta que este cuerpo está descendiendo. Si está descendiendo, va en sentido negativo, o sea, va por el eje de menos y. Ahora verificaremos la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X para este cuerpo es 0, ya que no hay fuerzas que estén actuando ni a la izquierda ni a la derecha. Vamos a separar las ecuaciones de movimiento anteriormente obtenidas. Entonces tenemos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. La ecuación 1 es una ecuación de fuerzas en el eje vertical. La ecuación 2 es una ecuación de fuerzas en el eje horizontal y la ecuación 3 es una ecuación de fuerzas en el eje vertical. Ahora, para nuestro caso necesitamos hallar tensión y hallar aceleración. Entonces, para determinar el valor de la aceleración, establecemos un sistema lineal con la ecuación 2, 3. Acá la separamos. Ya no estamos utilizando el símbolo de sumatoria. Y en la próxima diapositiva vamos a resolver dicho sistema. Entonces acá tenemos el sistema tratado anteriormente y empezamos a resolverlo por el método de sustitución. ¿Qué hacemos? De la ecuación 3 se despejó la tensión, quedando menos m2a más m2g. Recordemos que menos m2g pasa al otro lado con signo contrario y se establece la ecuación 4. Ahora reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 2, o sea, toda esta expresión que está a la derecha de la tensión lo reemplazamos en este valor, perdón, en esta variable, quedando así. M2G menos coeficiente de fricción M1G es igual a M1A más M2A. ¿Qué se hizo en este caso? Se reemplazó y a la vez se organizó la ecuación de tal manera que los valores o los términos que están acompañados de la aceleración quedaran a la derecha para ya hacer el despeje total. Despejando en 5 la aceleración nos quedaría que es igual a m2g menos coeficiente de fricción por m1g sobre la suma de ambas masas. Entonces ya ahí tenemos lo que es la aceleración y también tenemos lo que es la tensión. Para hallar la tensión, una vez hallada la aceleración a nivel numérico, ese valor numérico lo reemplazamos acá en la ecuación 4 y así podemos obtener la tensión de dicho sistema. ¿Cómo obtenemos el valor numérico de la aceleración? Con los datos que nos dé el problema. El problema nos puede dar el valor de las dos masas, que se da normalmente en gramos o en kilogramos, la gravedad del planeta, que es aproximadamente 9,8, un coeficiente de fricción que puede variar dependiendo de la superficie. Luego se hacen los cálculos a nivel escrito o utilizando una calculadora y eso nos da la magnitud de la aceleración. Y una vez obtenido ese resultado, ya procedemos a reemplazarlo en la ecuación 4 y encontramos la tensión. Este es el método para solucionar un sistema donde se ligan dos cuerpos. Muchas gracias por su atención.